Tesoros familiares es el tema de esta tarde, el cierre de esta plenaria. Para eso vamos a meditar en Deuteronomio capítulo 6 de los versículos de 1 al 9. Si lo puede buscar, Deuteronomio capítulo 6 de los versículos de 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vayáis o que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En Deuteronomio encontramos, ya lo hemos estudiado en su momento, 3 discursos que dirigió a una nueva generación Moisés. En el primero, el Moisés les recuerda la cantidad de actos de rebeldía que sus padres, que sus antecesores cometieron en desobediencia a las palabras de Dios, y que los llevó a ser descalificados para poseer la tierra prometida. Así que Moisés pide a esta nueva generación que guarden sus estatutos, que guarden sus normas, las leyes de Dios, no añadiendo ni quitando nada a su palabra. Pero también, si nosotros vemos 2 capítulos antes, en el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os da. Les dice que escuchen los estatutos y decretos que les está enseñando, con el objetivo de que ellos van a depender totalmente en ejecutarlos, vivirlos, y así entren y posean la tierra. Le ordene que escuchen, oigan. Moisés buscaba enseñar al pueblo porque Dios es santo y fiel al pacto, que actúa con misericordia al que lo guarda y da el pago en persona al que lo aborrece. El pueblo de Dios debe de oír, aprender y obedecer, pero no solamente de una manera aislada, sino que con temor y amor a sus mandamientos. Y estas eran para 4, y tenía un objetivo, tenía 4, para 4 cosas. Y la primera, confirmar que ese pueblo que había rescatado era un pueblo santo. Segundo, disfrutar de la tierra prometida, qué bendición. Tercero, para que vivan todos los días de su vida y para que el nombre de Dios sea santificado en medio de los pueblos, unos pueblos paganos. Después, Moisés, de recordarles los mandamientos, luego vamos, el capítulo 5, finaliza dando otra orden. Y dice: andad. Una orden directa en el capítulo 5, versículo 33. Dice así: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, prolonguéis vuestros días en la tierra en que vais a poseer. Entonces, querida iglesia, obedecer los mandamientos de Dios los iba a llevar a ser dichosos, a ser felices en Dios, en haber conocido y seguir conociendo a Dios por medio de sus mandamientos. ¿Para quiénes eran estos mandamientos? ¿O para quiénes son estos mandamientos?
He aquí el capítulo 6 del versículo de 1 al 3 que dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Versículo 2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Y dice aquí algo espectacular: que yo ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, hermanos, cuando llegamos a este capítulo, Dios da la orden de obedecerle. Primero que lo escuchen, que anden, ahora obedezcan, a que se pongan por obra o se cumplan todos estos estatutos y mandamientos. Esto es el discipulado en la familia. Si se destruye la familia, se va a destruir la sociedad. Pero una familia cristiana sana, fuerte, es la fuerza de esa sociedad que cada día vemos que va más en declive, más corrupta, sin valores y sin propósitos. Es por eso que estamos reunidos acá, familias cristianas fuertes, instruidas en la palabra de Dios. Amén. Ok. Entonces, estas instrucciones llevaban un propósito. ¿Cuál? El temor a Dios. Recordemos que en el capítulo 5, de los versículos 6 al 9, nos dice lo que Dios hizo por este pueblo. ¿Qué hizo? Los rescató, los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos, donde estaban puestos a servidumbre. Junto con la exhortación a ser fiel a Dios, no teniendo otros dioses, como lo hizo la generación anterior que no entró. Y vemos en este capítulo 6 que el futuro de esta nación dependía de su fidelidad, de su obediencia, por medio de instruir a sus hijos. Y que esa fidelidad y obediencia se iba a trascender o iba a ir entre generación y generación. ¡Qué especial! Es por eso que nosotros vemos la responsabilidad de una familia. Me encantó en la mañana cómo inició el pastor David hablando sobre ese tema, y ahora el pastor hablando acerca sobre la cultura. La responsabilidad de una familia es grande, y en los versículos 4 y 6 dice: escucha, oh Israel, al Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor uno es, Israel. Escucha, Israel, uno es Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Directo. Y dice el 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Moisés, en su gran sermón a la congregación de Israel al final de su vida, declaró: oh Israel, Israel, oh escucha, iglesia, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Jesús llamó a este pasaje el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento de amar al Señor Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque le amamos, le obedecemos. Tenemos que aprender a amar al Señor. Tenemos que aprender a amar al Señor Dios como nunca jamás has amado. ¿Cuántos aman a su esposa? ¿Cuántos aman a sus hijos? Entonces tenemos de aprender a amarlo mucho más. Imaginable. El versículo 4 inicia diciendo: oye Israel, y otras versiones dice: escucha. Es un recordatorio del gran mandamiento que es la confesión de fe importante en el judaísmo. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Más literalmente la idea que nos quiere decir, o la idea hebrea es: el Señor nuestro Dios, el Señor
uno solo. El Señor Yahvé era totalmente único, uno en esencia, y que solo Él es Dios único, verdadero. Él es diferente a cualquier otra deidad creada por nosotros, por el hombre, por las religiones. Para el judío, y está siendo instruido, no hay otros dioses. ¿Pero por qué esta orden? Porque los demás pueblos que estaban a su alrededor, pueblos paganos, eran politeístas. Ellos creían que sus dioses siempre estaban en guerra entre unos y otros. Imagínate qué inseguridad. Cada dios pagano era una sorpresa y no sabían. Ellos estaban tan inseguros, no sabían cómo estos falsos dioses imaginarios los iban a tratar a ellos. Estos pueblos no sabían con seguridad a qué dios adorar de lleno o desbordar su corazón. Pues en sus falsas creencias, si un dios los trataba mal, tenían otro dios a que adorar. Pues vámonos con el otro. Tal vez este nos trata mejor. Por lo que fueron rápidamente cambiando de dioses a uno a otro para evitar esa ira de cada uno, según sus creencias. Pero los israelitas fueron instruidos por Dios por medio de la ley que dio Moisés, a que creyeran ¿a qué? A un solo Dios. A ese Dios que los rescató y que se ocupó de ellos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno. La base las estaba poniendo muy bien Moisés. No hay otro Dios como el Señor, como Jesús, amén. Y no hay otro Dios como Yahvé, como ellos estaban aprendiendo. Eran impotentes ante el Dios único y verdadero que los sacó y los rescató con grandes milagros, prodigios. El Señor abrió el mar. Pasen. Y ahí les estaba enseñando que solamente hay un único Dios a quien adorar. Estos dioses de estos pueblos eran sin esperanza y no había nada ni con nadie con qué comparar a nuestro Dios. Y una vez más Dios les dice por medio de Moisés que solo Él es Dios. Eso estaba pasando, esa era la instrucción principal, poniendo la base Moisés para llegar luego a lo que vamos en camino. No había nadie más fuerte que Él, que Dios mismo. Cuando Él hablaba no había nadie para desafiarlo. Cuando Él hizo una promesa no había nadie que podía cancelarla. Cuando Él trajo juicio sobre su pueblo no había otro refugio. Él es único, Dios soberano, omnipotente. Ese es nuestro Dios, amén. Había un solo mandamiento como punta de lanzas, y era responder a ese amor que le mostró sacándolo de la esclavitud. Y el versículo 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El mandato se repite en todo el libro por más de 10 veces. En todo el libro existe 11, 12, averigüé, que tiene una relación íntima con el amor al Señor. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, capítulo 10 versículo 12, el capítulo 11 versículo 1, versículo 13, versículo 22, el capítulo 13 versículo 3, el capítulo 19 versículo 9, el capítulo 30 versículo 6, 16, 20. Amarás a Dios único, verdadero. Por eso que Jesús les dice: tú amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Cómo se debía amar? Una gran pregunta. ¿Cómo se debe amar? ¿Cómo se debe de amar? La idea era amarlo con todo tu ser, con toda la persona, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma. El versículo 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. ¿Cómo vas a amarlo? Estarán sobre tu corazón. ¿Cómo entonces mantener la palabra de Dios en tu corazón? Aquí donde viene el temor de Dios en el corazón del hombre. El temor de Dios en tu corazón, en mi corazón, es el principio más poderoso para la obediencia. Pero no solo para nosotros, no solo para usted o para mí, sino también para nuestros hijos.
para los hijos de nuestros hijos, para sus nietos, para los míos, que tengan temor a Dios. Bien sabemos que una religión y la buena administración de la justicia, o sea, las leyes impuestas o que están en un país que no van en contra de la Escritura, de cierta manera hacen progresar y dirigen, como se lo dije, de cierta manera a cualquier pueblo a cierta prosperidad. Pero la religión vuelve pueblos moralistas, pueblos religiosos buscando siempre hacer obras para agradar a Dios. Cuando conocemos su palabra y la aplicamos a nuestra vida personal, podemos enseñar a nuestras familias quién es el Señor. La palabra de Dios debe estar en nuestra propia mente, debe estar en nuestro corazón. Entonces, hermano, la vamos a compartir con diligencia en las mentes de nuestros hijos. Pero tú debes de amar al Señor, debes de temer al Señor, para que luego nosotros las podamos impartir a ellos. Es ahí nuestro principal terreno misionero, como decía el pastor David en la mañana, nuestra familia. No, yo quiero ir a Uganda a predicar, pastor. Pobrecito. ¿Y sus hijos? No hay nada de palabra en esa casa. Pero usted quiere ir a Uganda. ¿No se ha fijado que tiene 3 hijos, 2 hijos, una hija a quien usted predicarle? Pero entonces toma sentido y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. No hay otra manera de hacerlo. No hay. Tiene que convertirse en una parte de ti, un estilo de vida. Bueno, sabemos que el corazón es el lugar donde se encuentran nuestras emociones en general y el amor. El alma es el centro de nuestra personalidad. Cuando amamos al Señor es algo que lo hacemos con todo nuestro ser, entonces será influenciado todo dentro de mí. Todo. Esta es nuestra primera responsabilidad. Tenemos que mantener sus palabras en nuestro corazón para pensar en ella, para meditar en ella, reflexionar sobre ella. No podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no poseemos. No amamos lo que no tenemos. Nadie más puede hacerlo por nosotros. El colegio, la escuela, no pueden asumir esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como padres. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, iglesia. Y también, no solo amarlo, sino que de compartir ese amor con nuestros hijos. Si lo amas, entonces tu corazón se desborda por querer proclamarlo. ¿Y a quién más? Sino a las personas que supuestamente tú más amas en tu vida, tus hijos y tu esposa. Hermano, nuestros hijos nos observan. Y no solo nos observan, sino que aprenden nuestras actitudes y comportamientos. Ellos están repitiendo nuestras actitudes acerca de Cristo y de su iglesia. Ellos saben usted cuánto ama a su iglesia, cuánto aman a Dios. No podemos ministrar a nuestros hijos a amar y obedecer al Señor con todo tu corazón si nosotros no lo amamos ni lo obedecemos primero. No podemos ser padres sanos hasta que Dios no sea nuestro Señor, Dios y Padre. El crecimiento espiritual debe iniciar primero por nosotros. Primero nosotros tenemos a Dios. Primero nosotros hacemos su voluntad. Primero somos nosotros que reconocemos que Él es Dios. Él debe tener el lugar más importante en nuestras propias vidas y luego ministrarlo a los demás, a nuestros hijos. Entonces le pregunto, ¿tiene usted una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted ama a su iglesia? ¿Es la palabra la prioridad en su vida? Entonces, si usted está seguro de eso, que es así,
créame que usted está reproduciendo eso en su núcleo familiar. Y si no es así, está reproduciendo eso también en su núcleo familiar. Las familias cristianas fuertes, hermanos, crecen en base a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, y me voy a atrever porque es la verdad, es el único modelo en sus vidas. Es nuestra única fuente. Su palabra, de autoridad, de guía. ¿Por qué? Porque somos familias que amamos al Señor. No se puede enseñar lo que no tenemos. ¿Sabe algo? Le ruego que establezca una prioridad personal en su vida después de salir de este congreso. Establezca prioridad en su vida. Cómo en su casa amar al Señor con todo su corazón, con todo el alma y con toda su fuerza. Moisés amonestó a los hijos de Israel a convertirse en modelos de ese amor en sus hogares. Si usted le ama, le vuelvo a repetir, usted le obedecerá. Es por eso que luego viene el versículo 7 junto con hasta el 9. Dios manda a que le obedezcamos. Dice así: y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Inmediatamente después de los textos anteriores que venimos estudiando, viene la prueba a mi obediencia a usted de parte del Señor. Dice: las enseñarás a tus hijos. La orden está dada por el Señor. La palabra de Dios debe ser enseñada a tus hijos. Hablarles de la palabra, hablarles de ella en casa, en el camino. Es la última cosa por hacer en la noche y la primera de hacer en la mañana. Los mandamientos era el tema de conversación de ellos, tanto dentro como fuera de la casa, desde el comienzo del día hasta el final del día. ¿Qué se nos viene? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se le viene a su mente cuando escucha la palabra diligentemente? Piensa un momento. Ser diligente. Y dice el versículo: diligentemente. ¿Qué vas a hacer? Enseñarás a tus hijos. ¿Qué se le viene a la mente con esa palabra diligentemente? Según el diccionario dice: es tratar nuestros asuntos o nuestras obligaciones con esmero, con cuidado, con solicitud, de manera rápida, eficiente, con excelencia, como dirían algunos. Pero fíjese bien, esta definición, según es nuestro contexto y cultura, esta definición. La palabra usada en hebreo es diferente al español. Esta es shaunam. Es una raíz primitiva que significa, fíjese qué hermoso lo que está diciendo acá la Biblia con esta palabra. Significa apuntar intensamente, para perforar, de manera figurada para inculcar, para tatuar, para pinchar, de una manera aguda enseñar diligentemente. Es como abrir, afilar para atravesar algo. Es como un afilado de un cuchillo. Entonces el texto nos está diciendo que la palabra la enseñará a usted de una manera tan intensa que usted va a perforar, va a pinchar de manera aguda, inculcará como un cuchillo afilado, atravesando su mente de sus hijos y de sus esposas con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando descanse en su casa, cuando esté afuera, en todo tiempo, en todo lugar. No está hablando de ser diligente de rápido, no. Está hablando que usted se va a sentar con paciencia y le va a comenzar usted no solo a leer, para eso, como dijo el pastor, a estudiar los textos y enseñarle a sus hijos. Los días domingos tenemos el discipulado con papá y mamá en mi casa.
y les estoy enseñando qué es la Biblia a mis hijos. Uno tiene 5, uno tiene 6 y el otro tiene 9. Y los he puesto, ¿qué es la Biblia? La Biblia es... Obviamente el niño de 5 años se tardó 20 minutos en copiar el versículo. El niño de medio se tardó 15, 10. Y Santi que lo hizo así. Pero hermanos, el de 5 años, para cuando tenga 15 años, ¿tengo cuánto tiempo para enseñarle la escritura? Voy con paciencia, me deleito. Ahí estoy con ellos. Igual con el otro. Es abrir su mente y que ellos comprendan que la palabra de Dios es inspirada por Él únicamente. Que Él es Dios único y verdadero. Su nombre es Jesucristo, hijos. Y a Él te vas a deber y nos vamos a deber todos en esta casa. Cuando nosotros estamos madurando y usando la palabra bíblica, perfeccionando a nuestros hijos espiritualmente, estamos preparándolos para discernir la palabra de Dios en esta sociedad corrupta, porque un día mi hijo va a estar sentado en la universidad, le va a estar dando clases un travesti, aquí un judío, aquí un musulmán, aquí un asesino, quien sea, y todas esas doctrinas van a querer envolverlo, y si no tiene la palabra de Dios, sus fundamentos, él va a creer cualquier cosa y se va a perder. ¿De quién entonces es la obligación? Esta sociedad, hermano, esta cultura, como dijo el pastor, me gusta más la palabra cultura. Este mundo no va a pedirle permiso a usted, no va a hacer cuentas con usted. Él no va a estar diciendo, puedo discipular a tus hijos, que probablemente ya lo esté haciendo. El mundo, esta sociedad, esta cultura, este mundo, viene directamente a matar a sus hijos y al mío. No viene suavizando el ataque. Es parte de nuestra naturaleza nueva en Cristo el amar su palabra. Por lo tanto, la enseñamos. El versículo 7 nos indica ese discipulado en casa en todo tiempo, en todas circunstancias, no importa el ánimo. Hermano, que sea parte de su estilo de vida. Esté preparado para aprovechar, por usted, aproveche cada momento para enseñar en el desayuno. Interrumpa lo que están haciendo para darles el consejo bíblico. Léales un texto en las comidas y explíqueselos. Y al acostarse, nunca es demasiado tarde, nunca se está demasiado cansado y estresado para no compartir la palabra y luego orar. No tenga miedo de hablarles del Señor. Aproveche cada momento. Hable con sus hijos, hable con su esposa. No importa la edad que tengan sus hijos. Mis hijos ya son adolescentes, pastor, no importa, continúe. De la misma manera que usted se pone a hablar de la película, la última de los superhéroes, o del último juego de video, mejor aproveche el tiempo que está teniendo con ellos y que siempre encuentren ustedes esa palabra viva para su familia. La palabra de Dios. Pero es contradictorio que muchas veces nosotros hablamos del Señor cuando estamos, o cuando está cerca un pastor, o cuando está el discipulador, o cuando vamos para la iglesia, nos cambia el ambiente. Nos volvemos de repente, estamos en la casa. Pero vamos para la iglesia como que nos ponemos la capa de santos, ¿verdad? De evangélicos. Pero solamente cuando viene a la iglesia. Déjeme decirle que sus hijos lo observan y están viendo esa dualidad en usted. Usted es un mal modelo para sus hijos e hijas. Si lo único que escuchan acerca de Dios y de la iglesia solo son esos pequeños momentos. Moisés nos dice que amar al Señor es una parte natural de su vida diaria, en cada momento. Enseña a sus hijos a amar al Señor. Enseña a sus hijos a amar al Señor en todo lo que usted hace, todos los días, porque ellos van a tomar ese ejemplo. Pero también ellos deben de aprender y saber lo que Dios ha hecho en su vida, en usted.
que vean que usted es pecador, pero también que ellos puedan ver que ha sido perdonado, que la redención es efectiva a todos aquellos que creen en Él. ¿Qué ha estado haciendo el Señor en su vida, hermano, hermana? ¿De dónde Dios lo rescató? Háblele cuando Dios lo rescató. Hábleles también cuánto Dios odia el pecado y aquel que le practica. Pero también háblele de la gracia y la misericordia de Cristo. ¿Usted lo hace? Esto es lo que nos dice Moisés en las cosas prácticas de nuestra vida. Y ahí está Dios reinando soberanamente. Los versículos del 8 al 9, para ir finalizando. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Los rabinos judíos durante los días de Jesús tomaban literalmente este versículo 8 y lo ataban como un amuleto en su ropa, todo esto. Estas eran pequeñas cajas de cuero que se colocaban los versículos de las escrituras que estaban escritas en pergamino. Moisés no estaba hablando de adornos. Él no nos estaba dirigiendo un mensaje a nosotros de poner o de tener joyería religiosa, ni escribir literalmente en los postes de la casa. No lo vaya a hacer. No está hablando de eso. Una vez más, está haciendo hincapié en la necesidad de enseñar continuamente en la palabra del Señor. Deje que la palabra de Dios sea ligada a todo lo que hacemos y pensamos. Que la palabra de Dios sea escrita en su estilo de vida. Que la palabra de Dios y que el Señor sea y se note que es el centro de su vida y de su hogar. Entonces, pastor, ¿podemos dejar un legado en esta sociedad, en esta cultura? Sí. Pero primero tiene que ser en nuestros hijos, en su hijo, en sus nietos. El capítulo 6, siempre, si retrocedemos al versículo 2, dice algo hermoso, como vemos el Evangelio acá. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchos creemos que dejar un legado en este mundo es dejar un gran médico, una hija que sea juez, un presidente de la república, etc. Pero no, fíjese. Bueno, que ellos sean eso, gloria a Dios, es soberanía de Dios. Y no está mal que estudien y se esfuercen para eso. El mandato cultural debe de cumplirse de Génesis 1. Y cualquier profesión y trabajo debe de glorificar a Dios. Pero lo más hermoso será que este presidente y que este juez y que este hijo médico sean creyentes y teman a Dios el resto de sus vidas. Porque pueden llegar a hacer todo esto y vivir sin Cristo y sus almas destinadas a la eternidad del infierno. Nunca olvidaré algo. Me recuerdo cuando mi hijo Santiago, siempre lo cuento, pero es porque es una historia que me impactó a mí. A sus 4 años me dijo él: papi, yo quiero ser vendedor de cocos. ¿Qué? Sí, quiero ser vendedor de cocos. Yo como pastor, yo quisiera que fuera pastor. Pero no va a ser lo que yo digo, sino que lo que ya Dios tiene para él. Y cualquier cosa que él quiera hacer va a tener un objetivo. Entonces le dije: ok, yo te voy a apoyar. Vamos a sembrar cocos. Y me voy a subir contigo a bajar los cocos. Pero ese vendedor de cocos que vas a hacer va a tener un propósito más grande que los cocos. Vas a llevar el evangelio y vas a enseñar el temor de Dios a los otros vendedores de cocos. Pero yo soy el llamado a enseñárselo. Pastor David, ¿crees que puedes venir a enseñarle a mi hijo? Pastor Javier, no, soy yo. Es usted.
Y dice el versículo, para que temas al Señor tu Dios. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El mayor legado que podemos dejarles, hermanos, es el Evangelio en sus corazones. La enseñanza de los mandamientos tenía un objetivo: recordar la gran redención de Dios. Solo Jesucristo fue capaz de agradar al Padre, a Dios. La ira del Señor, hermano, por muy cristiano que diga usted que es, pero si usted no les enseña a sus hijos, la ira de Dios está sobre su familia. Sus hijos, sus pequeños aún no han sido redimidos. No tenga temor en hablarles del Señor. No tenga temor, no se ponga a pensar, ¿y qué le voy a dejar de herencia a mis hijos? No tengo una casa, no tengo cómo comprarle un palacio. ¿Qué va a hacer de ellos cuando yo me muera? Mejor tema a Dios y enséñeles a quién ellos, sus hijos, su esposa deben de temer: a aquel que tiene el poder de enviarnos al infierno. Enséñeles que solo en Cristo pueden ser perdonados de esa ira de Dios y ser salvos pidiendo perdón por sus pecados, creyendo por la fe en Jesucristo. Y así después ellos, como dice el versículo, se les enseñará a sus hijos y luego a los hijos de tus hijos. Estos hijos los van a enseñar a ellos, a sus hijos, o sea, a sus nietos. ¿A temer a quién? A Dios. Para que sus días sean prolongados, la eternidad con el Señor. Todo este versículo 2 nos indica ese discipulado en el hogar. ¿Está usted enseñando diligentemente a amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerza a sus hijos y a su esposa? ¿Estamos viviendo para los propósitos de Dios o para los nuestros? ¿Cuál es el más grande tesoro para usted? Si es Dios, entonces usted vivirá para que sea no solo el tesoro en usted, sino que en su familia. Pero si es el dinero u otras cosas, igual usted va a arriesgar toda la vida de sus hijos y de toda la gente que está alrededor suyo. Permítame terminar con este texto. Más adelante, los versículos 20 al 25 dicen: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón. Éramos esclavos de Faraón y de Egipto. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres, un Dios fiel. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos, hijo, y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él los ha mandado. Y hablando de este texto, el pastor David me decía: cuando tu hijo pregunte por qué vivimos así, yo le añadí: ¿por qué somos cristianos, papá? ¿Por qué vivimos de esta manera? Le recordarás de dónde nos sacó el Señor, las grandes misericordias que ha tenido por nosotros, su hermosa gracia. Le vas a recordar la redención. Dame un aplauso al Señor. Y así seremos justos.